Hoy nos hemos desplazado a las instalaciones de Eugenomic, aquí en Barcelona, para charlar durante unos minutos a fondo con nuestro invitado, con el doctor Juan Sabater Tobella. El doctor Juan Sabater Tobella es presidente de Eugenomic, consultor de la Unión Europea en Diagnóstico Clínico por Laboratorio y miembro del Grupo Europeo de Investigación en Farmacogenética. Hoy vamos a descubrir qué es Eugenomic, cómo nació en su momento este proyecto empresarial, cuál es su filosofía. Ya les avanzo que vamos a hablar de genómica, vamos a hablar de farmacogenética, vamos a conocer quiénes de nosotros podemos beneficiarnos precisamente de estas técnicas y, lógicamente, el doctor nos va a poner también algunos ejemplos prácticos de todo lo que puede conseguirse a través precisamente de la farmacogenética. Doctor Sabater Tobella, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, lo primero que nos interesa saber a nosotros y a todos aquellos que van a vernos después a través de las redes sociales es ¿qué es Eugenomic? Eugenomic es una empresa que se dedica a hacer lo que hoy se llama medicina translacional. Es decir, estudiar qué ocurre en la investigación en el mundo de la genómica, que ahora concretaremos qué es el mundo de la genómica, estudiarlo, ver qué aplicaciones prácticas tiene, y todo esto tan complejo y complicado, hacer llegarlo a la medicina asistencial en beneficio de los pacientes. Es decir, nosotros estudiamos las investigaciones, filtramos qué puede tener práctica y esto lo ponemos en práctica y lo ponemos asequible a los médicos y a los pacientes. Antes de hablar un poco, de conocer un poco más a fondo cómo nació Eugenomic, la genómica, doctor Sabater Tobella, pregunto, ¿puede considerarse actualmente como una ciencia? Es una parte de la ciencia importante y es una nueva ciencia, podríamos decir, porque hasta ahora, como veremos, no disponíamos del genoma humano. Por tanto, todo lo que se hacía en genética era un poco partir de la enfermedad, de los rasgos diferentes de una persona, ir a buscar la alteración genética. Ahora, en cambio, somos capaces de poder conocer alteraciones genéticas que directamente no nos causan ninguna enfermedad, pero nos pueden predisponer a tenerlas, que esta es la gran novedad. Correcto. Deduzco, pues, que en su momento Eugenomic, como proyecto empresarial, de alguna forma fueron ustedes pioneros, ¿no? Bueno, sí, esto nace... fue un parto después de un fin, es un inicio de un fin. Yo toda mi vida he estado vinculado al mundo de la bioquímica médica y de la genética. Terminé mis estudios ya hace años, muchísimos años, y ya me fui a Harvard, al departamento de genética de Harvard. Estuve en el departamento de genética del McGill University en Canadá, y le hablo de finales del año 60, es decir, de hace muchos años. Aquí en España y como en Cataluña, puse en marcha el plan de diagnóstico precoz de los recién nacidos. Esto se hizo en la Diputación de Barcelona, en un programa financiado por la Fundación Juan March, el año del año 70, que fue el plan piloto luego para poder implantar el diagnóstico precoz en toda España. Es decir, es toda una vida vinculada, y en el momento que, bueno, viene ya que desde el momento de la jubilación, podríamos decir, coincide mi, entre comillas, jubilación con la descodificación del genoma humano. Claro, una persona que había estado toda su vida en el mundo de la genética, que en el momento que se jubila, y afortunadamente en buena situación física y mental, le ponen encima de la mesa la descodificación del genoma humano, dices, no me jubilo. Y entonces, a partir de aquí, empieza el estudio, y al cabo de unos 3 años o 4, es cuando nace la idea de fundar Eugenomic. Es decir, esto que ya está ahí, hay que intentar aplicarlo, que los médicos lo pongan a la práctica. Claro, por tanto, de alguna forma, la descodificación del genoma humano supuso, por una parte, un revulsivo a nivel profesional para usted y para su equipo, y un poco fue la excusa para que naciera Eugenomic como proyecto, porque evidentemente, y tampoco vamos a descubrir nada, en cuanto a la medicina, hay un antes y un después de la descodificación del genoma humano, ¿verdad?
Hay un antes y un después. Es la revolución en medicina más importante y es lo que marcará el siglo XXI. Es decir, hasta ahora la genética estaba encaminada, como he dicho antes, a buscar alteraciones genéticas en lo que llamamos las enfermedades genéticas, y enfermedad quiere decir una patología, unos rasgos anatómicos, faciales, etcétera, que hay síndromes genéticos que ves al paciente casi que no hay que hacer el análisis, dices, tiene tal enfermedad, ¿no? Pero a partir de aquí disponemos de la descodificación del genoma humano, para que vean la importancia del tema. Fue un estudio que duró 13 años, programa de aquí 13 años, de 12 centros, con un presupuesto de 3.500 millones de dólares. Y esto se tardó 15 años en que nos dijeran nuestro genoma, es decir, nuestro ADN que conocíamos, dos cosas. Una, ¿qué magnitud tiene? Y tiene 3.240 millones de pares de bases, es decir, esta hélice del ADN que todos conocemos, estos escalones, pues tenemos 3.240 millones de escalones. Ya sabíamos, esto sí, que los escalones son de 4 materiales distintos, que llamamos bases, adenina, timina, guanina y citosina, y nos dicen, de estos 3.240 millones de escalones, ¿en qué orden están el material de los escalones? O sea, 3.240 millones de letras, A, G, T, C, T, 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 así, y esto es el genoma humano. Pero esto era el genoma de la persona que prestó su ADN para hacer el estudio. Y hasta aquí dices, ¿qué importancia tiene esto? Curiosidad científica, nada más. Pero luego viene y nos dice lo importante. O sea, entre los humanos nos diferenciamos del 0,1% de estas bases en el puesto donde están. Es decir, que de forma aleatoria, no en sitios fijos, aleatoria, usted y yo, y las personas que nos están escuchando, aproximadamente nos diferenciamos que en 3 millones de posiciones de esta escalera de 3.240 millones, tenemos 3 millones de letras cambiadas. Y esto hace que usted sea usted y yo sea yo. Y a partir de aquí, ¿qué quiere decir? Que se pueden encontrar diferencias entre las personas sin que sea a través de una enfermedad. Por tanto, diferencias que nos hagan más o menos susceptibles a una enfermedad, o cómo responderemos a los medicamentos, cómo responderemos a los tóxicos del medio ambiente, cómo responderemos a lo mejor a nutrientes. Y a uno una cosa le engordará más que a otro. Esto es lo típico de las parejas que dicen, comemos lo mismo y él se engorda, yo no, o viceversa. Pues coméis lo mismo, pero sois genéticamente diferentes. Claro, esta es pues la explicación. Claro, visto desde fuera, todo esto parece muy complicado, evidentemente, para los que no somos expertos en la materia. Usted antes, doctor Sabater Tobella, apuntaba que de alguna forma, resumiéndolo al máximo, la finalidad, en este caso de Eugenomic, es trasladar todo este potencial, todas estas posibilidades que nos permite la medicina genómica al servicio del paciente, ¿verdad? Ese es el fin, el objetivo principal. Explíquenos un poco esto, cómo se traduce esto en la práctica antes incluso de hablar de la farmacogenética. Mire, esto hasta ahora estábamos acostumbrados a que se hacen chequeos, ¿no? Todos nos hemos hecho chequeos. Yo a lo largo de mi vida profesional he colaborado en decenas de miles de chequeos haciendo análisis, ¿no? Pero el chequeo llaman chequeos de medicina preventiva y es falso. Yo lo discutía ya con mis colegas. No es medicina preventiva, es diagnóstico precoz. Porque a ti te hacen la glucosa, la urea, el colesterol, etcétera, y te lo encuentran normal. Y te dicen, estás normal. Año que viene llega un día que te dicen, oye, que tienes la glucosa alta, no es por tanto preventivo. Te han diagnosticado precozmente que empiezas a tener una diabetes. Por tanto, no es preventivo, es diagnóstico precoz. ¿Qué nos permite la genómica? La genómica, mediante los estudios que se están realizando, brutales, que se publica, que te cuesta digerir todo lo que se publica, se están haciendo estudios en diferentes grupos de poblaciones. Se cogen, por ejemplo, 500 mujeres con cáncer de mama y 500 mujeres, similar de edad, etcétera, tal, fumadoras, no fumadoras, sin cáncer de mama. Entonces se les estudian 1 millón de variantes seleccionadas. Y salen unas diferencias de letras de unas a las otras.
se ve cuáles son significativas. Aquí entran los grandes computadores. De ahí que el computador de Barcelona, el Mare Nostrum, se ha tenido que ampliar. ¿Y por qué? Por la genómica, precisamente, por lo que le llega de estudios genómicos. Entonces, se seleccionan, en general, salen 15 o 16 variantes que, en un grupo y en el otro. Con estas 15 o 16, que ya es barato, en otros centros se replican. Y, por ejemplo, ahora, en el tema concreto de riesgo de cáncer de mama general, como riesgo general, hay estudios ya que engloban más de 20.000 mujeres con cáncer de mama y más de 20.000 sin cáncer de mama, y han salido 10 o 12 marcadores que dan un índice de riesgo de tener cáncer de mama en relación a la población general. Y esto es lo difícil que incluso entiendan los médicos. Hasta ahora la medicina diagnóstica era blanco o negro. O sea, ¿tienes el SIDA o no tienes el SIDA? ¿Tienes hepatitis o no tienes hepatitis? Y ahora no te dicen o eres diabético o no eres diabético. Ahora no te dicen si eres diabético. O sea, tú no eres diabético, pero te dicen, tienes la probabilidad de un factor del 40% más o del doble o del triple de tener una diabetes que la población general. Tú tienes 35 años, no tienes diabetes, pero vale la pena que empieces a cuidar las pizzas, los panes, la bollería, etc., porque tienes más riesgo del conjunto de la población, el doble de riesgo que tu vecino de tenerlo. Y esto es lo que das grises, o sea, no la farmacogenética que da blancos y negros. En genómica, en riesgo de enfermedades, damos grises, gris oscuro, gris claro, y claro, pero no damos blanco o negro. O sea, y damos el blanco-negro, lo da la medicina clásica. Y esto es lo que cuesta incluso que los médicos entiendan. Pero es la única forma de hacer una medicina preventiva. Porque claro, hacer una medicina preventiva en general en una persona que todos los análisis le salen normales y que se encuentra bien, ¿qué es? No fumes, bebe poco, come sano, haz ejercicio y cuídate. Ya está, ¿qué podemos decir más? No, ahora con la genómica, tú, en tu caso, tienes más riesgo de osteoporosis, de cáncer de mama, de cáncer de próstata. Por tanto, aunque no tengas nada y te encuentres bien, empieza a tener tus hábitos de vida más adecuados a tus riesgos de enfermedad. Y esto que usted nos comenta, doctor Savater Tobella, es ya una realidad, es decir, ya se está aplicando, ya se está trabajando. Ya existen cientos de miles de pacientes que tienen su test realizado con las predicciones a largo plazo en función, como usted dice, de la lectura del ADN. Vamos a introducir un poco ahora el concepto de farmacogenética. Porque si no lo he entendido mal, doctor, la farmacogenética es una rama de la medicina genómica, ¿verdad? ¿En qué consiste? Bien, normalmente se prescribe, y afortunadamente, por protocolos. Es decir, los centros médicos, como el departamento de cardiología, dicen la hipertensión, en tal caso daremos tal tipo de medicamento, tal dosis por kilo de peso. Es decir, se establecen protocolos. Muy bien, me parece muy bien, etc. Entonces a la gente se le aplica, según su patología, condiciones, el protocolo, cosa que está muy bien. Pero, ¿qué quiere a protocolo? Pero igual para todos, si somos genéticamente diferentes. Esto es lo mismo que una tienda de zapatos que solo tuviera talla del 38, y claro, a unas personas les apretaría el zapato y a otros les caería el zapato. Por lo tanto, los protocolos que hay establecidos de tratamiento son muy correctos y es como se ha de hacer, pero adaptado a cada persona. ¿De dónde sale la dosificación, las dosis? Sale de los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos que hacen a 500.000 personas que les dan y ven cuál es la dosis idónea. Pero en el ensayo clínico siempre hay una curva de Gauss, que por un lado hay unas personas, un 10-12%, que esta dosis les hace un efecto tóxico, les sienta mal, y a otros que no les hace efecto. Estos lo sacan del ensayo, llaman outliers, o sea, caen fuera de lo que esperábamos, vuelven a repetir y te dan la... Pero claro, estos 10% o 12% por un lado y 10% te los encuentras en la consulta. Claro, en el ensayo clínico fueron excluidos, pero en la consulta te vienen. ¿Y qué les aplicas? El promedio. Y claro, nadie es un promedio. No, usted no es un promedio de la humanidad. Yo no soy un promedio. Usted es usted, yo soy yo. Por lo tanto, con nuestros genes, con nuestros polimorfismos genéticos. Por tanto,
el mismo medicamento está visto que a unas personas les hace efecto tóxico y otros no. Y otras, ¿por qué? Por sus genes. Por sus genes. Yo, por ejemplo, y le pongo un ejemplo mío, cuando tenía 60 y pico de años, me subió un poco la hipertensión, la tensión. Y me dijeron, te sube un poco, y me dieron un medicamento que se llama metoprolol, que es de los más utilizados, de los de primera línea, tómate este. Y al 6.º día, suerte que estaba en casa, me vino un desvanecimiento y me caí en un sofá. Viene mi mujer, me toma la presión y estaba a 10. A 10, una hipotensión, me caí en el sofá, afortunadamente en el sofá, porque esto me pasa conduciendo, o me pasa en la calle, o me pasa tal, etc. ¿Qué pasó? El médico, te ha hecho mucho efecto, demasiado efecto, bueno, te daremos otro. Vale, pero ¿qué me pasó? Que el metoprolol, como toma la mayoría, el 70% de los medicamentos, el hígado los elimina y para eliminarlos los transforma en formas solubles que se eliminen por la orina con enzimas. Y la enzima que elimina el metoprolol se llama CYP2D6, ¿vale? Pero mis genes, yo genéticamente, los dos alelos, los dos trozos de gen, el que he recibido de mi padre y de mi madre, hace que esta enzima a mí no me funciona, cero actividad. Me tomé la primera pastilla, pero la eliminé muy poco. Al día siguiente me tomé la otra y la eliminé muy poco. Claro, iba subiendo la dosis de antihipertensivo en mi sangre. Claro, hasta un momento, sobredosis, que me pasó, desvanecimiento. Pues esto está pasando con muchísimos. Y otros es fracaso terapéutico. Es decir, por tanto, todos nosotros, ya está establecido y hay normas de qué medicamentos, qué genes hay que estudiar si prescribes este medicamento. El ejemplo es absolutamente evidente, práctico y personal, nunca mejor dicho. Al margen de su propio ejemplo, doctor Sabater Tobella, a nivel general, ¿todo el mundo puede beneficiarse de la farmacogenética? ¿Hay, pregunto, ciertos perfiles de pacientes que quizá queden excluidos? Mire, en general beneficia a todos porque es tus genes cómo reaccionan hasta este medicamento. Entonces en esto ya está muy pautado que hay normas internacionales por medicamentos y el nivel, y la FDA americana, la Federal Drug Administration, ya obliga a todos los folletos de los medicamentos poner un apartado de farmacogenética. Aquí en España empieza poco a poco, pero allí ya es obligatorio poner por qué genes va y lo que ya está incorporado también en nuestro programa informático, el nivel de evidencia de que este gen influye sobre este medicamento. Claro, el nivel de evidencia 1 y evidencia 2 es que es mucho. Claro, y no es que afecte a 1 o 2% de la población, estamos hablando de 10 y 15% de la población. O sea, que es muchísimo. Y por eso hay tantos accidentes y tantos ingresos a urgencias y tantas muertes por efectos adversos a los medicamentos. Doctor Sabater Tobella, llegados a este punto me gustaría saber, desde la perspectiva de Eugenomy, que hemos hablado de medicina genética, hemos hablado de farmacogenética, ustedes aquí como empresa, una de sus funciones principales, y esto lo deduzco de un concepto que usted antes nos transmitía, es la falta de conocimiento o el conocimiento insuficiente todavía por parte de los médicos de cómo funciona la farmacogenética y en algunos casos incluso de cómo funciona la medicina genómica. Una de sus labores principales entiendo pues que es la de formar precisamente al personal médico, ¿no? Sí, nosotros es hacer cursos. Yo fui profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Autónoma muchos años, o sea que mi vocación en realidad es la docencia y estamos haciendo muchísimos cursos y cursos online y vídeos, etcétera, de formación. Nosotros, de hecho, nosotros lo que somos consultores. De hecho, es una consultor. Entonces, ayudamos a los médicos a interpretar los resultados de farmacogenética. La farmacogenética, hay muchos
pocos laboratorios hacen, y nosotros vehiculizamos muestras a laboratorios nacionales o extranjeros, dependiendo de su especialidad, y hacemos simplemente el vehículo y entonces ayudamos a interpretar los resultados y sobre todo la aplicación de nuestro software. O sea, tenemos un software Genomic, que es un software muy potente, lo que diría quizás lo más, no podría ser del mundo, pero de los más completos del mundo, en inglés y en español. Se nos utiliza casi más en inglés que en español, y en español mucho, pero Hispanoamérica, porque están cumpliendo normas de la Federación Americana, y entonces de esto, que interrelaciona los genes del paciente con los medicamentos que se le tienen que prescribir o toma, y después la interacción entre todos los medicamentos entre sí, porque también muchos se molestan entre sí y se interfieren, y todo esto es imposible tenerlo en la cabeza, y esta es la herramienta, es decir, ¿cuál es nuestro producto? Podríamos decir, el producto propio de Eugenomic es un software de farmacogenética e interacción de fármacos, Genomic, que es, bueno, que es lo que llevamos muchos años desarrollando con un equipo muy potente de gente, de informáticos y gentes que introducen los datos farmacológicos y genómicos, ¿no? Por tanto, es el programa que ayuda a los médicos a interpretar ese análisis farmacogenético, como usted acaba de comentar, para valorar la acción del medicamento y las interacciones entre diferentes medicamentos. Le voy a hacer una última pregunta por hoy, doctor Sabater Tobella. Claro, ¿qué pasa? ¿Que una persona, un paciente, por cuenta propia no puede solicitar un test genético? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Puedo yo pedirle a usted aquí en Eugenomic que me haga un test genético? ¿Me lo tiene que, o farmacogenético, me lo tiene que prescribir el médico? ¿Cómo funciona todo esto? En general, por ley, es que lo ha de prescribir un médico. Y por tanto, nosotros cuando nos viene aquí alguien que quiere que le hagamos un test genómico, tenemos que ponerle en contacto, decir que su médico se lo prescriba. Si su médico no sabe de qué va todo esto, y pues nosotros lo podemos orientar de médicos que están al día de esto y que le pueden hacer. Pero por tanto nosotros al público asesoramos, pero nada más, y asesoramos y fundamentalmente asesoramos a médicos. Por tanto, queda perfectamente definido un test genético, un test farmacogenético, como dice el doctor Sabater Tobella, tiene que estar siempre, o debería estar siempre, prescrito por su médico. Hoy lo dejamos aquí, doctor Sabater Tobella, simplemente a modo de información. Cualquier profesional, cualquier persona interesada, tanto a nivel clínico como a nivel de asesoramiento, ¿dónde puede encontrarles? ¿Dónde están ustedes? Pues mire, busque Eugenomic en Google y le saldrá pues todos nuestros datos, le saldrá conexión a nuestra web. En nuestra web encontrará mucha información, muchísima, y además también la posibilidad de poder hacer una demostración con nuestro software. Y bueno, sí, por tanto, no doy teléfono, Eugenomic, Google, y encontrarán todo. En todo caso, ahora en la pantalla sí que vamos a visualizar la dirección, el teléfono y el sitio web de Eugenomic. Bien, aquí lo dejamos por hoy. El doctor Juan Sabater Tobella es presidente de Eugenomic, consultor de la Unión Europea en diagnóstico clínico por laboratorio y miembro del Grupo Europeo de Investigación en Farmacogenética. Doctor, ha sido un placer y hasta dentro de pocos días. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted.